Estamos estudiando Gálatas y vamos a terminar capítulo 1 en esta noche. Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo, Señor, para reunir en tu nombre, para abrir tu palabra y estudiar lo que tú tienes para nosotros hoy. Pido tu bendición, Señor, sobre la predicación. Señor, ayúdanos a entender lo que tú estás diciendo a nosotros hoy a través de la Biblia. Bendice cada persona que sigue en camino a la iglesia y bendice, Señor, este culto. Dedicamos todo a ti en nombre de Cristo. Amén y amén. En Gálatas capítulo 1 hemos estado estudiando el capítulo y hay un parte interesante al final del capítulo. Vamos a leer empezando en versículo 15, Gálatas 1, versículo 15 hasta al final del capítulo. Dice la Biblia: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hemos enfocado en este versículo que dice la Biblia que Dios puso aparte la vida de Pablo, a su siervo. Él separó del mundo para servir únicamente al Señor. Dice la Biblia, versículo 16, revelar su Hijo en mí. Y hemos hablado de esto en la semana pasada. La llamada que tenemos como cristianos es revelar a Cristo a los demás a través de mi vida. Que mi vida refleja a Cristo, el cambio que Él ha hecho en mi corazón. Que soy ahora nueva persona en Cristo. Y esta luz, este gozo que tengo, brilla a los demás. Y entonces esto es la llamada que nosotros tenemos. Dice versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hemos hablado del desierto. Él pasó 3 años en un, desierto, lejos del capital, lejos de lo que llamamos la iglesia madre o la iglesia principal, con los apóstoles allí en el capital, Jerusalén. Pablo no está allí luchando para tener una posición alto en la iglesia allí. Él está más enfocado en la voluntad de Dios y en las afueras, en la gente olvidada. Eso es la misión y el corazón de Pablo. Como hemos visto en la semana pasada, el desierto. A veces Dios nos lleva a un desierto primero para prepararnos para servir a Él. Entonces luego decimos en versículo 18, después, pasados 3 años, allí subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí empezamos hoy hablando de esta parte. Pablo quedó 15 días con Pedro. Esta parte, acabo de decir, hermana Ana, que este año ha venido mucha visita a nuestra iglesia. Ha venido muchos misioneros, pastores, porque es parte de mi ministerio. Parte de ser un misionero, como aquí, es recibir a los pastores misioneros que están viajando. Y aquí vemos un ejemplo de esto. Una pregunta que podemos preguntar es, ¿dónde quedó Pablo en esos 15 días? Lo más probable es en casa de Pablo o en casa de un hermano de la iglesia. Por eso sigo animando a la iglesia que cuando viene una visita, que abrimos nuestras casas y sacamos tiempo para tomar un café o invitar a este misionero a tomar algo, ¿vale? Y como hemos dicho, no tiene que ser algo muy fancy, muy espectacular. Puede ser un pollo de ahorra más y unas patatas fritas. Y lo que quieren es sentar en la mesa y compartir contigo. Y eso es una bendición ambos para ti y para él. Pero bueno, dice la Biblia que Pablo ahora, después de su tiempo en el desierto, subía a Jerusalén para conocer a Pedro. También Pedro tiene que ver quién es este hombre que dice que Dios ha tocado su vida, que ha cambiado. Él estaba cerrando iglesias
Él estaba el malo de la película y de repente está él predicando el evangelio, animando iglesias, edificando hermanos. Entonces él quedó 15 días con Pedro para asegurar a Pedro y mostrar que es verdad, Dios no solamente me ha tocado, pero Dios me ha llamado. Dios me llamó al ministerio y así es lo que está pasando en este versículo. Y permanecí, dice, con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Jerusalén otra vez es como la iglesia madre, la iglesia principal. Jacobo es el pastor. Entonces Pablo fue a visitar Pedro, que en un sentido es el apóstol principal, y luego el pastor de la iglesia. Pero él no está intentando hablar con todos para convencerles. Pablo tiene otro corazón y un siervo del Señor no está intentando ser popular o ganar más popularidad. Él solamente está preocupado con el servicio al Señor, en dar su vida a Dios. Y luego dice algo curioso. Dice en versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Algo importante y muy curioso en estos versículos. Número 1, en versículo 21 dice la zona, la región, dice Siria y Cilicia. Pero en versículo 22 tenemos más específico las iglesias. Él fue a visitar iglesias, ¿vale? Porque dice, no era conocido de vista a las que iglesias. No es solamente un hermano o ministerio, pero dice a las iglesias. Eso es punto 1. Eso es muy importante establecer. Pablo fue a visitar iglesias. ¿Qué fue el resultado? Vamos a ver, versículo 23 otra vez. Solamente oían decir, han escuchado de Pablo, ¿vale? Han escuchado algo de él, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Pero ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Vers 24 es el versículo para juntar todo. Y glorificaban a Dios en mí. Esta es una expresión en hebreo que significa ellos recibieron edificación por parte de Pablo y están glorificando a Dios por el testimonio y la vida de Pablo. Dos cosas que sabemos con certeza. Número 1, Pablo visitó iglesias. Número 2, esas iglesias glorificaban a Dios. ¿Qué podemos decir con esos dos puntos? Número 1, ¿qué quiere decir que Pablo visitó una iglesia? Piensa conmigo, cuando lees la Biblia hay que también pensar en lo que está pasando. Os doy un ejemplo. Se llama un pastor amigo mío, misionero que está viajando y tiene escala en Madrid por unas 8 horas. Me llama y dice, quiero tomar un café contigo y quiero ver el local de tu iglesia. Y él viene, abro la puerta, entramos, tomamos un café aquí. Él ve las paredes, la iglesia. ¿Puedo decir, o él puede decir que él ha visitado Iglesia Bautista Más Vida? No, porque solo ha visto las paredes y las sillas vacías. Pero no puede bíblicamente decir que él ha conocido Iglesia Bautista Más Vida. Porque ¿qué significa iglesia? Es una asamblea, es la gente, es las personas. La iglesia, a veces pensamos en iglesia como edificio, como el local, pero la iglesia no es, podemos reunir en cualquier sitio. Podemos tener Iglesia Bautista Más Vida de Parque Retiro, ¿vale? Reunimos bajo los árboles o ponemos todas las barcas pequeñas en el lago y ahí tenemos culto
no importa el sitio, lo que es importante es reunir, es la asamblea, es la palabra. Iglesia, eclesia, es una asamblea, un grupo de personas. Entonces, si mi amigo viene aquí en un martes por la tarde y entra aquí para ver, puede decir que ha visto el local, pero no puede decir que él ya conoce la iglesia. Pablo está diciendo, usando la palabra iglesia específicamente, él no fue a tomar café con algún hermano y para ver el local. Él ha conocido la iglesia, como sabemos. ¿Qué dice el versículo 24? Está un poco más escondido en español porque la forma en inglés dice ellos, pero está aquí también, dice y glorificaban. Es español todo en una palabra. Y ellos han glorificado todo junto. Pero, ¿qué significa? ¿Quién son los ellos? Las iglesias. ¿Qué es una iglesia? Las personas. Entonces, Pablo, porque ¿qué fue el resultado de su visita? Ellos glorificaban a Dios. La expresión en hebreo quiere decir, Pablo animó a las iglesias. Pablo edificó las iglesias, los hermanos. Si tú no, eso, ¿qué es la insinuación, hermanos? Es lo que estoy llegando a decir. ¿Qué es la insinuación? Que si Pablo fue a predicar en la iglesia, todos los miembros eran presentes para escuchar su testimonio. Porque si no han escuchado su testimonio, ¿cómo pueden glorificar a Dios? Pero eran presentes en el culto, cuando es tiempo en la iglesia para reunir, eran presentes para poder escuchar, conocer a Pablo y luego glorificar a Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, sería muy fácil saltar todo esto. Ya Pablo fue a predicar en un sitio y ya está. Yo también, como misionero, me pregunto, ¿con qué dinero viajaba Pablo? ¿Dónde quedó Pablo? ¿Con quién comió? ¿En qué casa durmió? Todo esto no está incluido aquí, está en una insinuación. Pero esto es parte del ministerio de Pablo, es viajar no solamente para conocer las paredes y la local, para conocer los hermanos. En una forma u otra, Pablo conectó con los cristianos en estas zonas. Ahora, quiero hacer un viaje rápido en el libro de Hechos para explorar este punto, ¿vale? Vamos a hacer como unos 4 o 5 paradas en el libro de Hechos. ¿Estáis conmigo? ¿Tenéis el bono para el metro? Vamos a hacer un viaje en el libro de Hechos, capítulo número 9 para empezar. Hechos 9. Y aquí vemos la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. Y vamos a empezar en versículo 17. Ya Pablo, Jesús ha hablado con Pablo. Y vamos a comenzar por cuestión de tiempo en versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Él tenía miedo de él por lo que he escuchado, que está cerrando iglesias, él quiere matar a los cristianos, eres muy grosero, él es muy borde, él es el malo. Y de repente Dios dice a Ananías, tú tienes que ir a verle en la casa. Entonces llega a él a la casa y no dice Saulo, pero dice hermano. Hermano quiere decir hermano en la fe. Hermano ahora es un término de la calle. Los jóvenes están diciendo en el colegio de Shana, en inglés, dice bro. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, tío, bro? Ahora es como un slang, es una palabra que tiren. Pero en la Biblia, hermano, no solamente hermano de sangre, pero hermano de espíritu, sangre de Cristo, mi hermano en la fe. Entonces, él entra a la casa y dice, hermano Pablo, hermano Saulo, está reconociendo su conversión, porque Dios ha hablado con él. Bueno, seguimos.
Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, en el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A lo mejor pensaron que eso es como espía, o es una mentira, es un engaño, porque ¿cómo podemos explicar una conversión tan fuerte? Luego dice, nota conmigo versículo 27, porque quiero en este estudio no solamente enfocar en Pablo, pero en su compañero. Y más, este estudio es más enfocado en su compañero, Bernabé. 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó con Saulo, como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como era en Damasco, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Eso es para confirmar que hemos hablado de cuando Pablo por fin se fue a Jerusalén. Este ministerio de Pablo, este corazón que él tenía, esa es parada número 1, su conversión y luego la recepción por parte de los discípulos. ¿Habéis visto? Dice, han recibido a Pablo. Otra vez yo pregunto, ¿cómo? ¿En qué casa durmió Pablo? ¿Con quién comió? ¿Qué significa recibir a alguien? Repito, cuando tu madre o tu primo o tu tía viene de Perú o lo que sea, Venezuela, tú llegas al aeropuerto ¿para qué? Recibirlos. Y no es, bueno, hasta luego, nos vemos mañana. No, es recibirlos significa están contigo. Hasta que regresas y dices, hasta luego, ¿vale? Eso quiere decir recibir, ¿vale? Pero eso es parada número 1, la conversión de Pablo. Vamos a seguir. Parada número 2, vamos a Hechos capítulo 11 ahora. Hechos 11, rápidamente, Hechos capítulo 11. Y vamos a empezar versículo número 20. Hechos 11 y versículo número 20. Hechos 11, versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos a parar aquí. Ahora,
Dios está haciendo un movimiento grande, fuerte. Hay muchos convertidos, creyentes nuevos, y la iglesia de Jerusalén envía un hermano, un hombre. Vamos a hablar de esto. Eso quiere decir que un hombre de la iglesia, o alguien que ha demostrado fidelidad, alguien que está comprometido, alguien que demuestra el fruto del Espíritu Santo en su vida, un hombre fiel, un hombre de confianza, todo aquello, y la iglesia en Jerusalén ha votado a enviar Bernabé. Pero no dice el pastor. No el pastor, ¿quién es quién? El hermano de Jesús. Él no dice, Bernabé, tú a la iglesia, a los hermanos en Antioquía. No, él fue la iglesia, todos que han visto, este hermano es fiel. Este hermano siempre está sirviendo, este hermano muestra este fruto del Espíritu Santo en su propia vida, y la iglesia ha enviado este hermano para trabajar en esta zona. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese fue el mensaje principal de Bernabé. La palabra en griego es como agarrar. Agárrate fuertemente al Señor, que lo que viene, ataques de Satanás, desánimo, luchas, lo que sea, agárrate bien al Señor. Eso fue el mensaje de Bernabé a los hermanos de la iglesia que han plantado allí en Antioquía. Luego dice la Biblia, porque 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya hemos hablando de Bernabé. ¿Cómo era? Su nombre significa, Bernabé, significa animar o edificar. Vamos a leer rápidamente Hechos 4, porque habla del significado de su nombre. Hechos capítulo 4. Luego regresamos a capítulo 11. Hechos capítulo 4 y versículo 34. Hechos 4, 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Eso fue la marca, eso fue el nombre de los apóstoles a él, que él, como muchos, quería servir al Señor, y en este momento no quiere decir, cuidado, no quiere decir que ahora Dios dice, vende tu casa y trae a la iglesia todo esto. En este momento en la Biblia, eso fue el plan que Dios tenía para ellos. Y Bernabé fue uno de ellos que por herencia tenía terreno y vendió su terreno y llevó todo a los apóstoles. Y para tener fondos para viajar, cuando hemos hablado de Pablo viajando, ellos tenían los fondos para poder viajar y trabajar con los hermanos en la fe. Él es un hombre comprometido, es lo que quiere decir. Pero su nombre quiere decir el hombre que animó a los demás. Su ministerio fue animar. Y se fue a los hermanos de la iglesia en Antioquía para animarlos. Vamos a volver a Hechos 11 y seguir leyendo sobre este hombre, Bernabé. Nunca fue un pastor. Nunca fue un pastor él, pero él fue un ayudante tremendo en el ministerio. Predicó, enseñó, fue como el mano derecho de Pablo, un hombre fuerte, pero su ministerio principalmente era animar y edificar a los hermanos. Es un reto para nosotros. Uno que quiere servir al Señor, podemos empezar ahí.
hermano o hermana, quiero servir al Señor, pues empezando con esto, animando a los demás, animar a los demás. Como hemos dicho muchas veces, es una iglesia enfocada en la palabra de Dios y debe ser. Hay que tomar en serio la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, pero si no estamos animando a los hermanos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Si no podemos animar a un hermano, ¿qué estamos realmente haciendo? Deberíamos coger la Biblia y usar la Biblia como forma, como manera para animar a un hermano, para edificar su vida con la palabra de Dios, no como palo ni para solamente castigar y decir, tu vida cristiana es una broma y tú eres una desgracia para el Señor. Pero decir como Bernabé, usar la Biblia, las palabras de Dios, para edificar y animar a los demás. Y la pregunta es si nosotros estamos cumpliendo o haciendo esto. Esto fue la marca de Bernabé. Eso fue como su reputación, su nombre. Es que ese hombre siempre me da ánimo cuando hablo con él. Quiero ser cristiano así, que cuando hablo con los demás, puedo animarlos en su fe, darlos como ánimo, este deseo para seguir a Cristo y volver al ministerio, volver al camino del Señor. Los que están desanimados, los que están pasando tiempos difíciles, que tenemos que ser como Él y animar a nuestros hermanos. Luego dice, porque era varón, versículo 24 de Hechos 11, porque era varón bueno. Y dice, fue un hombre bueno, número 1. Eso fue su nombre en la iglesia, un buen hombre. No fue egoísta, no fue un hombre con mala actitud. Él fue un buen hombre, número 1, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto que las dos cosas siempre van, es como un paquete. Confiando en el Espíritu Santo con fe. Con fe que tú, por ejemplo, hay personas que vienen aquí y dicen es que ya no tengo trabajo. Y la Biblia dice, con fe vamos a confiar en Dios, que Él te va a proveer lo que tú necesitas. Estoy pidiendo por mi hermana o por mi madre que todavía no es creyente. Pues por fe seguimos orando por ellos. Y por mi hijo que va andando fuera de la voluntad de Dios, oramos con fe que Dios va a tocar su corazón. Y que la iglesia, necesitamos más espacio. Con fe pedimos que Dios nos va a dar el sitio más amplio que necesitamos. Todo en el tiempo del Señor, pero lleno del Espíritu Santo, confiando en Dios, pidiendo con fe, no pidiendo como, bueno, Dios, quizás, a lo mejor, si quieres, si te apetece. No, es con fe, oramos y pedimos al Señor que Él hace una obra buena y tremenda dentro de nuestras vidas y en nuestra iglesia. Eso fue el testimonio de este hombre. Y porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Qué bendición! Eso es la meta. Eso es el reto que el cristiano tiene más que todo. Es bueno servir en ministerios, es bueno servir al Señor, pero hay que tener en mente la meta, retos, que los que no son salvos reciben a Cristo. Los que no conocen a Dios conocen al Señor. Que los que no son creyentes se convierten y creen en el Señor. Eso es el gran reto de la iglesia. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Decía, tienes que ver lo que está pasando, lo que está ocurriendo en Antioquía. No te vas a creer lo que Dios está haciendo ahí. Entonces, él se fue a traer a Pablo. Y dice en versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow, es el ministerio de Bernabé. Él es el más olvidado del Nuevo Testamento. Hablamos de Pablo,
hablamos de Pedro, hablamos de Santiago, pero esta iglesia es el trabajo principal de Bernabé, un hombre que no tenía el título como pastor de la iglesia, pero un hombre que amaba al Señor y animó a los creyentes en su fe y decía a ellos: ánimo, adelante, fuerte, pon tus ojos en Cristo, Dios está en control. Él animó a la iglesia y la iglesia estaba creciendo y gracias al trabajo de este misionero, este hermano. Pues es parada número 2, rápidamente vamos a parada número 3, Hechos 13 y versículos 1 al 3 y terminamos aquí. Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manien, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando hablamos de la llamada del Señor, aquí tenemos la fórmula. Dios llama a las personas que están ya sirviendo, ya están activamente sirviendo dentro de la iglesia. Pablo es un hombre importante, pero ¿qué está haciendo Pablo? Él está sirviendo fielmente, dice, la iglesia. En su iglesia, en Antioquía, él está fielmente sirviendo ahí, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia enviadora es la iglesia que produce otras iglesias enviando siervos. Y la fórmula es mostrar a los hermanos que estás sirviendo fielmente, creciendo en tu fe, y allí a lo mejor Dios te va a llamar y enviar. Es la fórmula para España. Cuando me preguntan las iglesias en Estados Unidos, ¿qué es tu visión? El otro día una iglesia me escribió, el pastor me pidió: ¿qué es tu plan, tu visión de 15 años para España? Entonces, este texto es la fórmula. Si, por ejemplo, Dios llama al hermano William, por ejemplo, a poner una iglesia en Granada, o una iglesia en Sevilla, una iglesia, la fórmula es que Más Vida en Alcorcón puede prepararle, y luego los hermanos pueden ver que él es fiel, él está sirviendo, pasa lo que pasa, problemas, dificultades, multas, lo que sea, él sigue adelante para el Señor y la iglesia puede enviarle para seguir la llamada del Señor. Hermano Michael, o quien sea quien Dios toca, enviarlos a plantar otras iglesias en España. Esa es la visión que tengo. Eso es lo que veo en la Biblia. Pablo llegó a Antioquía con Bernabé, los dos trabajaron juntos, levantaron una iglesia fuerte y la iglesia envió a ellos a repetir la misma fórmula en otros sitios. Es un Dios grande. Es Dios quien toca los corazones. En este culto de oración, el tiempo es, vamos a orar con fe, que Dios toca muchos corazones en Alcorcón, en España, en Madrid. Y hay muchos sitios que no tiene iglesia. Mi amigo que tiene una iglesia en Mallorca, muy astuto él, ha puesto su iglesia en Mallorca. Y él estaba una vez viajando en el norte de España. Regresó a la isla y decía a su iglesia: no hay iglesias en la península. No hay iglesias en el norte, como no hay. Él está por pueblo, más pueblo, más pueblo. Una iglesia que predica el evangelio, que no hay. Él regresó asustado. ¿Cómo puede ser? Él tenía la idea que en la península está de sobra de iglesias. Llegando aquí, viajando, no es así. Hay necesidad. La fe, la visión es grande. Que Dios puede multiplicar iglesias bíblicas
que aman al Señor, resumir. ¿Qué tiene que ver eso con Gálatas? Bueno, no sé, pero fue un viaje divertido y Pablo ha dicho en Gálatas que se fue al desierto, Dios preparó a él para el ministerio. Y el ministerio de Bernabé, su ayudante, era animar. Entonces me gustaría terminar con esto. El ministerio de animar a los demás, edificar ellos con la palabra de Dios, animar a alguien esta semana. Alguien que es desanimado, en vez de sacar el palo, en vez de decir algo negativo, podemos animar y amar a alguien más. ¿Vale? Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Bendice nuestra iglesia, Señor, y estos hermanos. Ayúdanos, Señor, a animar a alguien más que está pasando un momento de desánimo, un momento tremendo en sus vidas. Podemos, Señor, mostrar cariño, mostrar, Señor, amor y animar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a cumplir con esto, Señor, y ser fieles sirviendo a ti. En nombre de Cristo, amén y amén.